Empezamos a grabar. Tenemos un ejercicio de un amigo francotirador que dispara, ¿vale? Dispara formando un ángulo de 60 grados y la bala sería 400... ¿Sí? No se ve la pantalla. ¿No se ve la pantalla? Vale, espera un momentito. Un momentito. Aquí. Presentamos toda tu pantalla. Atacatá. Le doy a compartir. Le doy a ocultar. ¿Ahora sí? Sí. ¿Sí? Vale, fenómeno, chicos. Venga, pues muchas gracias por estar ahí. A ver, os comento. Estábamos haciendo un ejercicio de un francotirador que disparaba a 400 metros por segundo una bala desde una altura de 12 metros, ¿verdad? Si recordáis de ayer, descompusimos las velocidades, esa velocidad inicial de 400 metros por segundo en la componente y, utilizando el seno, de tal manera que la velocidad en el eje de las Y nos salía a 340 metros segundo, y la componente X, ¿vale? Utilizando el coseno del ángulo que nos han dado, ¿vale? Y nos salía que esa velocidad en el eje de las X era 200 metros segundo y la velocidad en el eje de las Y es 340 metros segundo. A partir de ahí queríamos escribir nuestras ecuaciones de movimiento, ¿vale? En el eje de las X, a velocidad constante, esta era la ecuación de movimiento, la ecuación que describe el movimiento, la posición en función del tiempo. Si yo te doy un valor de tiempo, ¿vale? T igual a 3, X igual a 200 por 3, eso significa que estoy a 600 metros, ¿vale? Si yo impongo X igual a 500 metros, ¿vale? Me queda una ecuación en T, 500 igual a 200T, que significa que tardo 2,5 segundos en llegar a 500 metros. Esa ecuación de movimiento, ¿vale? Se complementa con el hecho de que la velocidad en el eje de las X es constante, siempre va a ser 200 metros segundo. En el eje de las Y, en contra, no tenemos un movimiento con velocidad constante, sino un movimiento con aceleración constante. Las ecuaciones en plan genérico son estas y concretadas para los datos de este ejercicio, ¿vale? Teniendo en cuenta que la altura inicial son 12 metros, que la velocidad inicial en el eje de las Y son 340 y que la aceleración es la de la gravedad, que es menos 10, pues nos quedan esta ecuación y esta ecuación de movimiento, que la resumí aquí. En la posición viene dado por esas dos ecuaciones y las velocidades vienen dadas por estas dos ecuaciones, ¿vale? Esto me permite localizar en el espacio y en el tiempo la bala en todo momento. Primero miramos a ver dónde cae, imponemos la condición de tocar el suelo. Cuando algo toca el suelo, su altura es 0. Impongo que la altura sea 0, ¿vale? Y como las alturas vienen dadas por esta ecuación, me toca resolver una ecuación de segundo grado que me da dos valores de tiempo, 68 segundos y un tiempo negativo. Así que el único que tiene sentido físico es ese tiempo de 68 segundos. Así que utilizo eso, ¿vale? Aquí, me gusta más esto. Como me preguntan dónde cae, estos 68 segundos me permiten saber cuánto tiempo tarda en caer. Pero dónde cae es una pregunta de espacio, así que contesto con el espacio recorrido, ¿vale? El espacio recorrido es la velocidad en el eje de las X, ¿vale? Que era esa velocidad inicial, que se permanece constante, y son 200 metros segundo, ahí hice el 2 de una manera un poco truchera, 200 metros segundo multiplicado por 68, que son los segundos que tarda en caer, ¿vale? ¿Todo el mundo lo tiene claro? ¿Sí? ¿O no? Vale, chachi. Un poquito más. Entonces, luego te dicen que... ¿Cuál era la segunda pregunta que queríamos contestar? Era la altura máxima. Vale. ¿Cuándo se alcanza la altura máxima? Esto es lo que tenemos que saber, ¿vale? ¿Cuándo se alcanza la altura máxima? ¿Cuál es la condición de altura máxima? La condición que cumple todo móvil cuando está en caída libre, ¿vale? O cuando está en un tiro parabólico para alcanzar la altura máxima es que la velocidad vertical es 0. Ojo, la vertical, no la velocidad en general, ¿vale?
La velocidad vertical es 0 metros segundo. ¿Por qué? Porque en el punto más alto es donde se para y luego vuelve a caer. Así que, para saber dónde cae, 340 menos 10t, perdón, para conocer esa altura máxima, impongo la condición de altura máxima. Y calculo el tiempo, ¿vale? La VI me salía que eran 340, ¿verdad? Menos 10 por el tiempo, esa es la velocidad. ¿Cuándo vale esa velocidad 0? Pues cuando 340 es igual a 10t. Eso significa que t igual a 340 entre 10, 34 segundos. Ahí lo tienes, ¿vale? Esos 34 segundos es el tiempo que tardo en alcanzar la altura máxima. ¿Cuánto vale esa altura máxima? Me está siguiendo, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el problema? Nada. ¿Estás viendo los vídeos? ¿Estás asistiendo a clase? Cuando está ahí... Vale, por fin, échale un vistazo a los vídeos, ¿vale? Y pregúntame cosas concretas, porque no entiendo nada, es demasiado amplio. Entonces, la altura es altura inicial, 12. Velocidad inicial en el eje de la Y es 340t menos 5t cuadrado. Esta es la ecuación de movimiento, ¿vale? Si yo quiero saber la altura máxima, y yo sé que la altura máxima se alcanza, ¿vale? La altura máxima se alcanza a los 34 segundos de haber disparado, ¿vale? Porque he impuesto la condición de altura máxima, le tienes. Entonces, si la altura máxima se alcanza a los 34 segundos, la pregunta es, ¿a qué altura estoy cuando el tiempo es 34? Porque esa es la altura máxima. ¿Vale o no vale? ¿Sí? ¿Me estoy siguiendo? Vale. La y en t igual a 34, esto es 12 más 340 por 34 menos 5 por 34 al cuadrado. Este es un número absolutamente maravilloso. Vale, a ver. Bueno, esto sería, si 35 al cuadrado es 1225, 34 al cuadrado tiene que ser 1156. Vale, 1156 y con un cerito. Menos 5 por 1156. 5 por 1156 es... 156 es 34 al cuadrado. 1156 es 34 al cuadrado, correcto. Vale. ¿Perdón? Que sí, que por si lo dudabas. Sí, un momentito, que me hacen una pregunta por aquí. Dime. Porque esto es 34 por 34, pero aquí hay un 10, ¿vale? Entonces, 5 por 1156 es 5780. Y esto es 11560 y 12. Entonces nos queda 5920, 5932, si no me he equivocado, ¿vale? Metros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la altura máxima? La altura que se alcanza cuando llevas un tiempo de vuelo que es igual a el tiempo que tardo en alcanzar la altura máxima. ¿Cómo sé ese tiempo? Imponiendo la condición que se cumple cuando alcanzo la altura máxima. ¿Sí? Vale. Me podrían... A ver, otras cosas que quiero que contestemos en este ejercicio, ¿vale? Os lo planteo ahora mismo y os dejo sufrir. Pregunta C. ¿A qué velocidad va cuando alcanza la altura máxima? Y esta te digo que es una pregunta que te voy a hacer en el examen, ¿vale? O sea, si queréis marcarlo. ¿A qué velocidad va cuando alcanza la altura máxima? Y después de contestar esta pregunta, te voy a hacer otra pregunta que también te va a caer en el examen. ¿A qué velocidad
impacta en el suelo. Son las 12:45 y os voy a dejar sufrir 8 minutos 32 segundos. ¿Lo tenéis, chicos? Sí. La pregunta dice a qué velocidad impacta en el suelo. Mi pregunta es que si uno halla la velocidad donde va la altura máxima, ¿no sería igual a la velocidad a la velocidad negativa? No exactamente. Hay un matiz, pero bien pensado. A ver, os contesto a la pregunta C, ¿vale? Que se contesta rapidito. La velocidad, como sabemos, es un vector. Tenemos una componente X y una componente Y, ¿verdad? La bala se está moviendo hacia un lado y hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? La velocidad en el eje de las X es la velocidad, la V0X. Porque hemos dicho que la velocidad en el eje de las X es constante, ¿vale? Y la velocidad en el eje de las Y es, ¿cuál es la condición que imponemos para calcular la altura máxima? Y la velocidad en el eje de las Y es 0. ¿Verdad? Así que velocidad en el eje de las X, habíamos dicho que era, ¿cuánto eran? ¿200 metros segundo? La V0X, ¿vale? En ese punto, en el punto de altura máxima, ¿vale? Aquí la bala se está moviendo solamente en el eje horizontal a una velocidad de 200 metros por segundo hacia la derecha y evidentemente no tiene velocidad vertical, ¿vale? Así que esa es la velocidad a la que va cuando alcanza la altura máxima. ¿Perdón?
200 metros segundo. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo entiende? ¿O no? ¿Todo sí? ¿Eh? Sí, es un... ¿Perdón? Sí, sí, por supuesto. Vamos a ver. Tenemos... A ver, chicos, los de casa no lo vais a ver, ¿vale? Pero voy a tirar algo. Algo que no se rompa. Estamos estudiando eso, ¿vale? ¿Dónde ha alcanzado la luna? Por aquí. Por aquí, ¿verdad? Más o menos. ¿Cómo podríamos haber calculado ese punto? Diciendo, es que ella ni subía ni bajaba. Velocidad vertical, cero. Ahora, ¿qué habría pasado si hubiese puesto la cabeza ahí? Pues darle una señal. ¿Por qué? Porque la velocidad de las X durante todo el rato, ¿vale? La velocidad de las X, la velocidad horizontal. Nunca es cero. ¿Vale? De hecho, o sea, tú impones que la velocidad vertical, ¿vale? Cero. En ese punto de haber, cuando se para, ¿no? Es que ni sube ni baja. A ver, está subiendo, ahora está bajando. Pues si está subiendo y luego está bajando, en algún momento la velocidad vertical ha sido. Pero la de la X también, porque se ha quedado ahí. Sí, aquí sí, porque simplemente estoy lanzando hacia arriba, pero si yo Pues, pero ahí también, porque imagínate que la altura no se aquí, tu cabeza está aquí, pues no te va a dar. No, en el punto de la velocidad. ¿Tienes la cabeza? Si yo te ofreciera 1 millón de euros por poner la cabeza en el punto de altura máxima de esa bala, ¿pondrías la cabeza? No, porque te la vuela. No porque te la vuela, porque quieres 1 millón de euros si están por ti. ¿Vale? ¿Sí? Pero la velocidad de las 10 es cero. Es la condición de cero. Pero eso, como los dos movimientos son independientes, lo que pasa en la letra de las X es independiente de lo que pasa en la letra de las Y. Me puedo parar en la letra de las Y y continuar moviéndome en la letra de las X. Y eso es lo que ocurre en el punto de la letra de las Y. ¿Vale? ¿Sí? Es lo que estamos haciendo. Pero, ¿cómo sabes que es 200? Porque la velocidad inicial en el eje de las X la calcula. Sí, te daban 400 metros segundo y luego dijimos 400 por el coseno de 60. Esta es la velocidad inicial en el eje de las X, que es constante durante todo el proceso. ¿Vale? ¿O no vale? ¿Sí? Entonces todo el rato en el eje de las X se mueve a 200 metros segundo. ¿Vale? Venga. Esa sería la contestación a esa pregunta, que hay mucha gente que dice, no, pues como impongo que la velocidad vertical es cero, pues en el punto de altura máxima velocidad cero. Ya, claro, pon la cabeza, a ver si es cero. ¿Vale? Y luego te dice, ¿a qué velocidad impacta en el suelo? ¿A qué velocidad impactará en el suelo? ¿Vale? A cero. ¿Pondrías la cabeza? Si te doy 1 millón de euros por poner la cabeza, en el punto en el que impacta la bala en el suelo, ¿pondrías la cabeza y así? Te la vuela. ¿Verdad? Cuidado. Cuidado. Vas a tener una componente de velocidad vertical, que es la que hace que esté cayendo, ¿verdad? Y vas a tener una componente de velocidad horizontal. ¿Y cuánto va a ser? La velocidad horizontal. La velocidad horizontal es constante todo el rato. Es 200 metros por segundo en todos los puntos de la trayectoria. ¿Vale? Siempre. Todas estas flechas rojas es una flecha de velocidad horizontal igual a 200 metros por segundo, porque durante todo el rato es 200. Entonces, en el momento en el que impactas vas a tener una velocidad en el eje de las X que va a ser 200. ¿Y qué velocidad tendrás en el eje de las Y? No lo sé. Pero la puedo calcular. ¿Cómo la calculo? ¿Quién me dice cómo la calculo? ¿Sabíamos el tiempo que tardaba en impactar en el suelo? Sí, sí lo sabíamos. ¿Cuánto era? Lo habíamos calculado antes. Este de aquí. Cuando te dice, ¿dónde cae?
Pones la condición de tocar el suelo. ¿Cuál es la condición que se cumple cuando se toca el suelo? Que la altura es 0. Impones altura igual a 0 y te salen dos tiempos. Este, que no tiene sentido físico, y este, 68 segundos. Cuando la bala lleva 68 segundos viajando, toca el suelo. ¿Vale o no vale? Y yo tengo una ecuación, la ecuación está de las velocidades en el eje de las IES, ¿vale? Te la recuerdo. Tenemos que la VI era 340 menos 10t. Eso me dice la velocidad en función del tiempo. ¿Qué pasa si yo sustituyo el tiempo de 68? ¿Me estás siguiendo ahora? Más o menos. Cuando quieras nos quedamos en un recreo, ¿vale? Pero por fin, mírate los vídeos e inténtalo. Si yo sustituyo t igual a 68 segundos en esta ecuación, ¿qué obtengo? La velocidad vertical a los 68 segundos de haber empezado el movimiento, ¿no? Pero a los 68 segundos de haber empezado el movimiento, ¿dónde diablos está la bala? ¿Dónde está la bala? En altura 0. En altura 0, está tocando el suelo. Por lo tanto, vas a calcular la velocidad vertical cuando la bala toca el suelo. No. La velocidad, a ver, la velocidad en el eje de las X es 200 metros segundo siempre. Y ahora también. ¿Vale? Pero la velocidad es un vector. Tienes que dar sus dos componentes. A qué velocidad se mueve en el eje de las X y a qué velocidad se mueve en el eje de las Y. Pero la velocidad de X ya te la acabo. Sí, la velocidad de las X es siempre en el instante inicial, y como es constante siempre, pues ya está. La velocidad en el eje de las X es siempre 200. ¿Por qué he hecho la pregunta? Porque quiero saber a qué velocidad impacta en el suelo. La velocidad en el eje de las X sí, pero la velocidad en el eje de las Y es no, y tienes que conocer las dos. Una velocidad es un vector. No es la altura máxima, es el momento de impacto en el suelo. La altura es 0, no es altura máxima. No, eso es para la pregunta anterior. Cuando alcanzamos la altura máxima. Ah, vale, perdona. Dime. Bueno, porque quiero que me digas cuánto vale la velocidad en la altura máxima. Pues soy un tío loco. Sí, 200. Sí. 200 y 0 y unidades metros partido por segundo. ¿Vale? El vector 200, 0. Sí, así se expresan los vectores. La contestación. Entonces, este vector v sub, a ver, un momentito, dibujar. La velocidad en el eje de las X va a ser 200. Y la velocidad en el eje de las Y es, como la velocidad varía con el tiempo, miro a ver cuánto vale la velocidad vertical en t igual a 68. 340 menos 10 por 68 es 340 menos 680, que es, oh, qué casualidad, menos 340. ¿Eso tiene sentido? Sí, porque es la misma velocidad a la que lanzaste para arriba, pero hacia abajo. Como el movimiento es perfectamente simétrico, lo que haces inicialmente para arriba, luego lo haces hacia abajo. ¿Vale? Claro, a ver, este movimiento no es perfectamente simétrico. Parte desde 12 metros de altura, pero como luego la bala es tan rápida y se mueve, sube a tanta altura y luego cae, aquí deberíamos haber utilizado el hecho de que el tiempo de vuelo no era 68, sino 68,01 segundos. Entonces hay un pelín más, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Menos 340. Así que, ¿con qué velocidad impacta el suelo? Impacta el suelo con un vector velocidad que es 200 en el eje de las X menos 340 para el eje de las Y, metros segundo. Que podrían plantear, ¿vale? ¿Cuál es el módulo de esa velocidad? Sería la raíz cuadrada de 200 al cuadrado más 300, menos 340 al cuadrado. Lo calculas y a correr. ¿Vale? ¿O no vale? ¿Qué? A ver, un vector. El módulo del vector es la longitud del vector, ¿vale? Sería la velocidad a la que se mueve la bala en el espacio. Y entonces, es una bala que se mueve
tiene una velocidad que es 200 en el eje de las X, 340 para abajo en el eje de las Y. ¿A qué velocidad se mueve esa bala? Si tú le pusieras ahí un velocímetro, ¿qué velocidad marcaría el velocímetro? Pues sería la raíz cuadrada de... Sí, claro. 40.000 más esto del 340 al cuadrado, el 1156 y 2 ceros, ¿vale? Y esto es raíz cuadrada de 155.600 y esto ya no tengo ni idea de cuánto sale. Raíz cuadrada de 155.600. 394,4 metros partido por segundo. Esa sería la velocidad a la que se mueve la bala, que es casi esos 400 metros por segundo iniciales, ¿no? Simplemente por un módulo siempre es positivo, ¿vale? Porque un módulo es una longitud. O sea, mira, si este boli mide 1 metro, ¿vale? Va a medir siempre 1 metro, con la orientación que quieras. Ahora aquí, si yo te digo, ¿qué vector define esto? Pues definirías 1 hacia la derecha, 0 para arriba. Este sería el vector 1, 0. Si lo pongo así, sería el vector 0, 1. Si lo pongo así, sería el vector menos 1, 0, porque va, claro, y aquí sería el 0, menos 1. Y si lo pongo así, pues sería el, no sé, 0, 7, 0, 7, ¿sabes? O sea, no sé, porque serían componentes, sería una componente esta y la otra componente esta, ¿vale? Pero si te pido cuál es el módulo del vector, te estoy diciendo, oye, ¿que cuánto mide el boli? Pues el boli mide 1. ¿Vale? ¿Qué, perdón? Si puedes mover un poquito a la derecha. ¿Así? Vale. ¿A qué hora me voy? A las 5. Mucho bien. Vale. ¿Qué? ¿El apartado? ¿Qué apartado? El A. Por supuestísimo. Menudo soy yo cuando me pongo ahí a poner el apartado A. Mira. Ahí lo tienes. ¿Alguien de aquí va a? Vale. Vale, chicos, no me da tiempo a empezaros nada más. Yo con esto cierro ya movimiento, o sea, tiro parabólico, ¿vale? Por favor, a ver, podríamos hacer más ejercicios simplemente cambiando las alturas iniciales y las velocidades, pero es esto. Por favor, aseguraos de que sabéis hacer esto. Os tengo que contar una peliculilla extra, ¿vale? Y hacemos el examen. ¿Ok, Mackay? Un poquito más. Próximo día os lo cuento. ¿Estáis muy contentos que estáis aprendiendo un montón de cosas? Yo también estoy muy contento de transmitiroslas. Próximo lunes por fin pregúntame. ¿Vale? Dale caña. Bueno, y a los que estáis ahí al otro lado de la tablet...